Bueno, voy a hacer una presentación muy breve de Tomás y de Alito y luego vosotros sois los protagonistas junto con los artistas. Es decir, vuestras preguntas son la base de esto. No damos una charla larga y el profesor se calla. O sea, soy muy discreto en estos encuentros, ¿verdad? O sea que fundamentalmente lo que importa es la interacción entre vosotros y nuestros protagonistas. Entonces comienzo con el director, con Tomás Gimeno, licenciado en Comunicación Audiovisual y máster oficial en Imagen, Publicidad e Identidad Corporativa. Con más de 10 años de experiencia en la enseñanza artística, ha ejercido como profesor en las escuelas y universidades más prestigiosas de España, TAI, ESNE, Francisco de Vitoria, impartiendo también talleres de audiovisuales por diversos países de América Latina con la AECID. Ilustrador, fotógrafo, guionista y realizador cinematográfico, ha obtenido más de 80 premios nacionales en diversas modalidades artísticas. Actualmente está orientando su actividad artística hacia un evento experimental de carácter poético-performativo que ha denominado Viajes Sensoriales, donde se propone un espacio de expresión y comunicación sensorial a los participantes. Bueno, yo no puedo evitar preguntar, voy a hacer dos preguntas. Una sobre tu actividad docente, sí, que es lo que enseñas, y la otra, que me suena muy interesante, este trabajo poético-performativo que estás haciendo últimamente. En la actividad docente, pues caí de casualidad en la docencia. De hecho, yo tenía mucha timidez a hablar en público y jamás hubiera imaginado que podría terminar, pues, no, continuar mi vida como profesor, que es muy bonito, es una profesión hermosa. Y tuve que vencer muchos miedos y meterme en teatro y de ahí salen muchas cosas, ¿no? De las que luego... Y lo último, eso del viaje sensorial, supongo que despierta curiosidad el título. Pues yo me he dedicado toda la vida, o casi toda mi carrera, al audiovisual, y llega un momento como que echas en falta, que lo decía alguien, ¿no? Con lo de hambre, ¿no? Echas en falta lo kinestésico, ¿no? Lo corporal, que somos humanos y tenemos vista, tenemos oídos, pero tenemos también pues una forma de comunicar con el cuerpo y de encontrarnos con los demás desde algo muy natural que es el contacto y la presencia, ¿no? Estar presentes. Entonces esto es lo que ahora me estaba llamando más, ¿no? Investigar eso y cubrir para mí una carencia que yo tenía de mucho trabajo pues en el ordenador, mucho trabajo imaginando, ¿no? Mucho trabajo en casa, mucho trabajo hablando, pero igual una carencia en algo que ahora me da mucha vida y por eso estoy investigando en lo corporal, en el teatro, en la danza y en estos performances donde la gente es la protagonista. No es que yo cuente una película, sino que cada uno hace la suya. Es un lugar donde cada uno hace su película y me parece fascinante. Gracias. Bueno, pues vamos a nuestro amigo, Alito Rogers, amigo digo porque es una persona muy conocida aquí en el Instituto Internacional, porque tiene un máster en literatura hispánica por la Universidad de Nueva York, por NYU, cuando NYU estaba aquí en el Instituto Internacional. Así que los de NYU que tengáis interés en quedaros por aquí, ya podéis hablar con Alito. Concretamente estudió en este mismo edificio. También estudió en Boston University, tiene un bachelor en Fine Arts, hay aquí también estudiantes de Boston University. Es formador de formadores, teacher trainer, colabora con frecuencia con el Ministerio de Educación, formando a profesores españoles en metodología y aprendizaje de lenguas extranjeras, en este caso el inglés, también técnicas teatrales para la clase de inglés. Además, es profesor de clases de oratoria a profesores y estudiantes universitarios de cómo hablar públicamente en inglés, speech presentation,
en cursos intensivos colaborando con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Ha estado en mi segunda ciudad, en Cuenca, ¿no? Estuviste en otoño. Y en cuanto al teatro, sus estudios son Bachelor of Fine Arts. Bueno, eso ya lo he dicho, perdón. Ha trabajado en cine, teatro y televisión, también como dialogue coach de actores españoles para ayudarlos con guiones en inglés. El año pasado estuvo ya con nosotros aquí en la presentación de Esteban Crespo y le vimos actuar en el corto Aquel no era yo, que ganó el Goya del año 2013 y que fue nominado al Oscar en 2014. Esteban, ¿estuviste con Esteban allí en Hollywood? Sí, sí, sí. Sí, estuvo allí en la alfombra roja. ¿Son estudiantes? ¿Ellos no estaban el año pasado? No estaban. Vale, no, sí. no vieron. Ya les pondré en clase, a los que están en clase, Aquel no era yo, sí. el corto Aquel no era yo. Hace un papel malísimo. O sea, él muy bueno actuando, pero el personaje es malísimo. O sea, no parece Alito en absoluto. Muy bien, pues veo que has preparado una actividad que también muestra tu parte como pedagogo, ¿verdad? Esta actividad que has hecho de pedirnos que escribamos sobre hambre. Sí, ¿Qué sí, es la sí. idea que tienes? Sí, la idea, vale, para comenzar diría yo que hambre realmente tiene una gran fuerza y esa fuerza tiene que ver con el concepto sintético, un discurso sin palabras. Es casi mudo, es como cine mudo hasta cierto punto, ¿no? Entonces, Tomás, guionista, director, ha podido encapsular toda la esencia del mensaje que hay detrás de eso. En el fondo, he preguntado antes, la palabra hambre, ¿qué significa la palabra hambre? En realidad es una metáfora. De hecho, hambre la podemos tocar, la podemos sentir, la podemos imaginar. Abarca tanto hambre, precisamente por eso he preguntado a las personas, ¿qué les provoca? ¿Qué les sugiere la palabra hambre? Hambre. Entonces, la metáfora sería bien que tú, antes de continuar a hablar nosotros, ¿cómo se gestó? ¿Dónde nació la hambre? ¿Cómo ocurrió hambre? Porque yo creo que ellos deberían ver el proceso. ¿Dónde está en el germen de hambre? Vale. Pues en realidad yo me llamó uno que era mi profesor de teatro y me propuso este proyecto. Él había escrito una pequeña sinopsis, como un resumen de la idea que luego había que desarrollar, y a mí me gustó mucho esa sinopsis, ¿no? Que era una historia muy sintética, pero de la inmigración, ¿no? Así que ahí realmente empezó, que me propuso un proyecto, ¿no? Que a mí me gustaba. Y luego fuimos desarrollándolo juntos. Somos dos guionistas. Sí, pues, ¿alguna pregunta para vosotros? ¿Alguna pregunta de vosotros? El micrófono. Vale, voy a coger el micrófono. Tenemos palabras muy interesantes que ha dicho la gente, que se ve realmente totalmente ligadas estas palabras con el corto. ¿Quién tiene alguna pregunta o sugerencia o sensación? No tiene por qué ser ni siquiera una pregunta. Además, es un modo de trabajar utilizando la lengua española, porque yo sé que estáis aprendiendo español a la vez. Pensar que yo he estado aquí también antes, estudiando en este edificio, y yo estoy aquí. Hago teatro bilingüe, hago teatro en español. De hecho, a veces trabajo como coach con actores españoles haciendo sus obras en español. Por lo tanto, nosotros, si tenemos la formación adecuada, podemos llegar a poder hacerlo. Por lo tanto, ahora mismo es un buen momento de intentar utilizar la lengua. Como dice Machado, se hace el camino al andar, practicar, comunicando. Porque la comunicación realmente se hace andando.
andando, hablando. ¿Hay alguien allí que...? Realmente no es una pregunta, es un comentario para empezar la cosa, para ayudar. Pero en el último, en la última película de Hambre me gustó mucho. Creo que en tu presentación, Carlos dijo que tienes experiencia como ilustradora o haciendo sí. dibujos. Sí. Y el teatro se ve muy claramente que tienes eso y creo que todos esos elementos juntos ha sido un estilo que me gustó mucho. Y enhorabuena. Gracias. Pues Pues te quiero felicitar, Alito, porque la interpretación tuya con tu corporal, con tus ojos, tu expresión, las manos, la forma de moverte, es que es apasionante como haces el corto. Y me encanta tu forma de hablar, la dicción es perfecta, así que me imagino que tendrás mucho éxito en tu trabajo, porque veo tu profesionalidad por cada poro de tu ser. Así que te quiero felicitar, al director también, porque la verdad que habéis sacado lo mejor de los dos y enhorabuena. Gracias. Voy a hacer yo una pregunta. Hablé antes con Tomás y me dejó la respuesta en el aire, entonces quería preguntarte a ti, Alito. El final de Hambre, que vemos así una mirada entre unos trabajadores blancos y tú, que representas al trabajador africano, inmigrante, y después la cámara como que sube hacia arriba, y esa confrontación, ¿eso qué es? ¿Se van a unir? ¿Es la revolución que viene? ¿Es la lucha racial? No sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo interpretas el final? Porque es un final que cada espectador debería interpretar, ¿no? Yo tenía algo como... Hambre tiene como un círculo como perfecto. Un círculo que representa el sufrir del ser humano, el sufrir de los inmigrantes, de los emigrantes también, de los refugiados, que de repente sales de un sitio, se supone que hay luz, se supone que hay riqueza, se supone que ya tu vida se va a como solucionar, y llegas allí y no es exactamente así. En el fondo, lo que vemos es como la reducción, el abaratamiento de la vida del ser humano. Por lo tanto, él sale de su país, huye, mejor dicho, flee. You know, he runs away, right? As you say in English, right? Sale de allí con la esperanza de llegar a Europa. Se encuentra en esa mirada de la que tú estás hablando, que está haciendo el mismo papel que le estaba haciendo en África. Y encima se había vendido casi sin recibir ningún pago a cambio. Y esa realidad yo creo que pegan fuerte a muchísimos refugiados, inmigrantes que llegan aquí pensando, vale, vamos a poder salir de la pobreza y tal y cual, y se encuentran aquí con bastantes dificultades. Entonces, para mí esa mirada, cuando él se da cuenta que es el mismo que había visto allí en África, con ese grupo de personas, yo creo que le toca profundamente en el corazón, ¿no? El reto aquí es, como actor, ¿cuán real puede estar un actor en una situación, en una ciudad, porque habría que hablar con Tomás, de cartón? Uno en África viene con una bocina. Un momento, se supone que it's a bulldozer, es una excavadora, que no lo es. Pero yo como actor
yo tengo que pensar, creer, sentir que ese es lo que está ocurriendo ahora en mi país, que están arrasando mi país. Por lo tanto, en esa obra el reto es Charlie Chaplin. Vamos yo creo que se llama Modern Times, La Quimera del Oro y todas esas películas. Allí el escenario es real. Están en una fábrica, están trabajando fuerte. ¿Aquí qué es? Ciudad de cartón. Una excavadora con 2 bocinas y un poco de humo detrás. Por lo tanto, el actor tiene que imaginar, coger esa carga como si fuera su país de verdad y luchar contra el otro como si fuera de verdad también. Es una exigencia bastante fuerte a la hora de actuar allí, intentar recrear, como acaba de decir Liliana, esa realidad. Para mí eso era el reto. De hecho, teníamos bastantes. Había un coach que a veces me tenía que decir algo, Alito, no olvides que eso es lo que está pasando ahora mismo. Y a veces recordarme que a veces las emociones tenían que estar mucho más altas para poder producir y reflejar la realidad en donde estábamos. A ti como director, ¿tú puedes decir algo? Pues me gusta, retomar un poco la idea de una película o una historia circular, ¿no? Como que no hay salvación, que un personaje, que es el africano, migrante, inicia un camino que le lleva otra vez a ser parte de ese sistema esclavista, ¿no? Donde él pasa de ser víctima a ser verdugo, ¿no? Y entonces teníamos esa estructura que parece que es imposible escapar. Y el final vimos que queríamos dar esperanza, porque la hay, y queríamos que hubiera luz. Entonces teníamos que romper esa estructura circular de alguna manera. Pero tampoco queríamos hacer una película Walt Disney, ¿sabes? Con final feliz. Queríamos lo que nos pasa muchas veces en la vida, ¿no? Que a veces sentimos que no podemos hacer nada, a veces sentimos que somos esclavos de un destino o algo que está ya muy prefijado, pero a veces nos miramos, ¿no? y vemos que no, que igual hay una salvación, ¿no? en el contacto humano, en el encuentro, y por eso está esa mirada final de él, ¿no? Representando a todos los explotados, con el otro trabajador, ¿no? Obrero, que también pues, representa también los que están abajo, ¿no? Y en esa mirada está el vínculo y lo humano que puede romper la máquina, que son rodamientos, que es redondo, que es repetitivo, infinito, ¿no? Bueno, ahí quedó ese final simbólico abierto, que cada uno, yo creo que tiene, yo intenté que tuviera luz. No sé si lo consigo a veces, ¿no? Y hago historias muy dramáticas, pero en realidad mi inquietud era lo contrario, ¿no? Mostrar la luz, a veces con claroscuro, ¿no? Para ver la luz hay que poner nubes, ¿no? Para de verdad apreciarla cuando aparece el rayo de sol. Pero igual me paso a veces de dramatismo, no sé. Y yo creo que logras algo interesante. Antes he mencionado a Charlie Chaplin. Pensar que cuando ellos están intentando conseguir dinero, en el fondo es una lucha metafórica. Pero tú haces una coreografía de la lucha. Pero eso es una lucha. Me parecía interesante, entonces coge algo de humor y a la vez hay algo humano, cae la noche. Y esos dos que están por allí, esos dos mendigos de algún modo tienen que unirse. Entonces hay momentos de la propia del propio cortometraje, película, que tienen cosas tiernas en ese sentido, ¿no? O estar marginado, porque alguien ha dicho aislamiento en eso. Hay algo que dice aislamiento, exactamente, porque cuando hace eso, si se supone que van a ser compinches, que van a ser amigos,
Pero no son amigos. La persona le está rechazando. Por lo tanto, hay aislamiento, como alguien ha dicho sobrevivencia. Supervivencia. Exactamente, hay eso, saciar deseo. Sí, tú continúas, Tomás. Bueno, ¿algo? yo creo que ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, a mí me parece que la película, mientras llega el micrófono, está también bastante en el centro de muchas cosas que están pasando ahora, ¿no? Es decir, ¿a qué juega la extrema derecha en Europa? Precisamente a confrontar a los pobres de aquí con los que vienen, ¿no? Y sobre todo ahora con el problema de los exiliados, ¿no? Pues es el nombre que tienen, de los inmigrantes sirios. A lo que está jugando la extrema derecha es a enfrentar, ¿no? Y una de las causas del enfrentamiento es también porque se aprovechan los que explotan de la precariedad de esta gente para que los salarios sean cada vez más bajos. Y entonces, alguna gente eso lo ve de forma confundida, pensando que es culpa de los inmigrantes el que los salarios bajen, cuando es culpa de los que juegan con la precariedad, con la situación precaria de los inmigrantes y de los que están aquí. Entonces, una de las virtudes del buen cortometraje, es contar mucho en poco tiempo, ¿no? Es lo que decía Cortázar del cuento, ¿no? El cuento debe contar muchas cosas en muy pocas páginas. Pues el cortometraje es así, y el cortometraje no es, en mi opinión, la antesala del largometraje, ¿eh? En España ahora se están haciendo muy buenos cortos que tienen tanto valor estético, o como le queramos llamar, o creativo, o como le queramos llamar, como tienen los largometrajes, porque son dos cosas distintas. Es decir, no es mejor una novela que un cuento, ¿verdad? Nos parecería ridículo decir eso, pues igual no es mejor un largometraje que un cortometraje. Bueno, querías preguntar. Me encantaron los elementos creo que se dice clowning aquí, pero el payaso, de todo lo que vi en Hambre. Lo siento. Y me acordó como a este concepto de que como si vas a decir una verdad que no quieren oír la gente, mejor hacerles reír. Pero también he visto eso recientemente en las calles aquí de activismo, que usa payasos para como destacar temas muy tabú, y quería saber si ustedes vieron una conexión con eso o tomaron inspiración o algo. pues es que eso, por ejemplo, la idea del corto nace de una escuela de teatro social, pues gente que son activistas, que llevan mucho tiempo trabajando el tema de la inmigración. Y lo de usar el humor y el clown, ¿no? Para criticar, pues ha existido desde la Edad Media y de toda la historia, ¿no? Incluso los griegos, los romanos, ya se intentó prohibir el teatro y a los comediantes, porque era un buen vehículo para ridiculizar, ¿no?, a los poderosos, y bueno, pues sigue esa tradición, ¿no?, desde el humor, y que nos abre, ¿no? Yo creo que el clown, el payaso, tiene la cualidad, la ingenuidad que permite a la gente abrirse y recibir un mensaje, ¿no? Por eso, pues sí, lo hemos utilizado, lo hemos intentado, bueno, darle un poco de humor. Es interesante ese punto, porque cuando rodábamos estaba diciendo, eso no tiene sentido. Se supone que es drama. Cuando paso debajo de su pierna y giro por atrás y hacía eso, como actor decía, no estoy seguro de esto, pero él tenía la idea clara, por lo tanto teníamos que como seguir la idea, y ahora mismo vemos la idea que sí.
tiene muchísimo sentido. Alguien, por ejemplo, tenemos aquí en la propia, en hambre, palabra, alguien ha puesto injusticia. Lo vemos. Sufrimiento, impotencia. Hay una impotencia, definitivamente, ¿no? ¿Qué hacemos? La metáfora del hombre, de la condena en muchísimos casos del hombre actual. Esa injusticia, a lo mejor, ¿cuánto nos pagan? Ese sufrimiento de trabajar mucho, esa impotencia, ¿qué podemos hacer, no? Si miramos incluso las leyes sobre el trabajo, ¿no? Alguien ha dicho algo, me parecía interesante, un anhelo fuerte que se consume. Creo que es ella que lo escribió, me parece muy interesante. Hambre de piel. Alguien pensaba en cosas reales, tortilla. Viajar mi vida. La hora de la cena. Sí. Respirar. Lee este aquí que me parecía interesante. Espera que me pongan las gafas de leer. Que es que tengo que cambiar de lupos. A ver, el sufrimiento de todo el mundo, las capacidades emocionales que la sociedad nos niega, dominación de la conciencia, prohíbe pensamiento, prohibición del pensamiento, inseguridad. Sí, me parece interesante. Dolor, pobreza. Por lo tanto, sin haber visto el corto antes, la gente como va aproximando carencia sexual. Aquí alguien ha puesto, pero también pone aislamiento. Sí, hay aislamiento en la propia obra. Hay gente que pone pobreza, comida, patatas fritas, pero también ponen deseo, estrés, frustración. Esa es una mezcla que produce a esa persona. Deseo, voluntad de vivir, sí. Mucha gente que viene aquí tiene la voluntad, quieren vivir, quieren hacer una vida mejor. Pobreza, anhelo, carencias. Por lo tanto, algunas de las personas coinciden en lo que quieren con otras personas. Muy bien, otra cosa de la que hablábamos antes era de el cine que habías estado viendo cuando estabas escribiendo y filmando la película. Hablabas de Charles Chaplin, que ya lo ha mencionado también Alito. Hablabas también del cine expresionista, de Metrópolis, ¿verdad? Sí. Básicamente me miré un poco cine que tenía referencias en el cual el lenguaje cinematográfico y el teatro se dieran un poco de la mano, ¿no? Que sucedió con esa parte del cine alemán expresionista, ¿no? Porque bueno, esta historia, primero teníamos pocos recursos para contarla, pocos medios materiales, y segundo creo que era coherente también buscar contarla con pocos medios. Y entonces pues la idea era usar lo que se usa en teatro, lo que puede hacer en cualquier representación en el colegio, con cartones y con lo que tenemos a mano, construir una realidad mediante la metáfora, el símbolo, ¿no? Y en un espacio negro que puede ser todo, porque al no ser nada, ¿no? Puede convertirse en lo que quieras, ¿no? Entonces, y para eso recurría a ver pues, cine donde tenían pocos medios también. A mí me recordaba también, lo comentábamos antes, trabajo de dirección artística de Pitov. No sé si a alguno de vosotros os suena, Delicatessen, y la ciudad de los niños perdidos. Sí. Pero claro, es que ellos también se remiten al expresionismo, o sea que la fuente es la misma. El vídeo también me recuerda a esa estética de Delicatessen y demás. Sí. Es muy bonito el vídeo, muy expresionista además. Sí, total. Ahí participaron tus estudiantes, ¿no? Sí, bueno, en el videoclip que habéis visto, los que lo hayáis visto, nace de un taller con los alumnos, que luego, bueno, solo fue el rodaje, ¿no? Luego todo el trabajo posterior
de dibujo, de ilustración, de diseño y de animación, pues eso ya me sirvió como laboratorio para ver qué era posible hacer con lo que yo conozco y lo que podía tener a mano, ¿no? Entonces fue una especie de ensayo, de experimento anterior, ¿no? a la idea que ya estábamos con Moisés, con el otro guionista, que ya estábamos un poco pues pensando y produciendo, ¿no? Entonces, bueno. Y ahora un poco de hermanos también. De hermanos. Que yo creo que me gusta a mí más que a ti. No, es que ese me mueve, me ha movido mucho, ¿verdad? Pero hablando contigo hace un rato, me dijiste, hacía tiempo que él no veía la película, que él no veía el cortometraje, y lo ha estado volviendo a ver ahora. Ha dicho que le ha gustado mucho, pero que habría algunas cosas que cortaría si la volviese a hacer hoy. ¿Podrías explicarles? Sí, yo, hermanos, la verdad que en su día no me gustaba nada cómo quedó. Y lo veía y me espantaba. Y eso pasa mucho cuando haces algo y dedicas tanto tiempo y lo ves tantas veces que al final no ves nada. Al final solo ves los defectos y no ves la parte humana de fondo, ¿no? Y ahora cuando lo he vuelto a ver, la verdad que no sabía que bueno, me quedaba a verlo para que luego por si me preguntaban, porque casi lo había olvidado la película, y cuando la he vuelto a ver sí me ha gustado. Me ha gustado, pero es verdad que siempre uno pues la veía y decía, esto lo cortaría, esto lo cortaría, esto lo cortaría. Yo creo que me enrevesé mucho en el drama, ¿no? Y bueno, pues ahora cogería ese corto y le daría unos cortes y se quedaría más corto. Oye, la niña tiene 2 o 3 planos, pero me parece Me impresionante. encanta, sí. Me encanta la Joder, niña y el niño también. Mira, eso es otra cosa. Los niños no supe darles el juego que estaba en el guión, porque a veces uno escribe algo y luego eso está muy bien en tu casa ahí escribiendo, pero luego yo en la realidad no sabía cómo llevarlo a cabo. Los niños tenían más peso y tenían la parte de humor que le faltó. Y entonces pues estaba el niño así comilón, que iba a ser como... Luego llegas a la realidad y a veces no sabes, o no tienes tiempo para ensayar, o las cosas no salen, ¿no? Como uno esperaba. Y al final pues sale lo que sale y uno pues aprende a valorarlo y a decir, bueno, a la siguiente hago lo opuesto, que ya estoy cansado de niños, no voy a poner ninguno más, o de lo que sea, ¿no? Sí, antes hablábamos de verlo como un proceso. Para mí es un proceso. Tú puedes verte qué pasaba antes y ahora qué pasa con hambre, ¿no? Se ve una gran diferencia, sintetizar, el rodaje y todo. Y aún así, el mar de papel, por favor. Dios mío, un mal peligroso, incluso tiene tiburones, tiene especies peligrosas, ¿no? Me tiraban cubos de agua desde afuera porque no teníamos agua, o sea que estaban allí tirando a veces vasos de agua en mi cara. O sea, pero también teníamos que preocuparnos no mojar demasiado los papeles, porque entonces el mar desaparecería. Por lo tanto, era un trabajo bastante delicado y bastantes repeticiones en este sentido, ¿no? Así que arriesgado, un trabajo bastante arriesgado, que los edificios se mueven. Gente, yo me ponía así y los edificios iban así. Pero funcionaba. Yo les dije a ellos que cuando aterriza un inmigrante en una ciudad, es tan impotente que los edificios da igual que sean de cartón o que sean de ladrillos, porque es él que no está en condiciones para juzgar un edificio. Entonces, para mí, para ese inmigrante, da igual que sean de cartón, da igual. O sea, y la fragilidad, evidentemente, del mar. ¿Cuántos
refugiados o inmigrantes mueren cada año en el mar, ¿no? Entonces lo refleja también en ese sentido. Sí, últimamente, ¿verdad? O sea, después de haber hecho vosotros el largometraje, está muriendo muchísima gente en las costas de Grecia, ¿verdad? Y además me interesa mucho esa idea de que sea un mar mediático, ¿no? Es un mar de periódicos Esa es la y luego metáfora. lo que él ves también es una televisión Sí. y cuando llega aquí ve gente con cabezas de televisión, ¿verdad? Es un comentario sobre la globalización. Sí, pues sabes que tenía duda de que eso eso estaba en el guión. Y me alegra que lo hayas visto, porque siempre me quedó la duda de si realmente eso se llegaba a comprender, ¿no? Un mar de noticias y un mundo mediático que atrae al emigrante, ¿no? Bueno, como muy falso también, ¿no? Y muy confuso, Entonces, bueno, lo hicimos y luego no sabía hasta qué punto eso se había conseguido. Yo veo que... Sí, sí, sí. No, y hay una idea muy interesante ahí, ¿no? Que es como los medios de comunicación, como digamos la iconosfera, ¿verdad? Globalizadora genera deseo. ¿no? Y es la imagen de la sirena con la televisión, entre el mar de periódicos, y yo creo que es una metáfora muy intensa. Y luego los periódicos tienen... Yo he trabajado en teatro mucho con periódicos porque tienen algo, y es que hacen un sonido que parece el mar también. Si tú los arrugas y los mueves, ¿no? Como plásticamente también. Entonces, entre que no podíamos ir, no había presupuesto para llevar a Dito a la playa y contratar ahí un barquito o lo que fuera, no había presupuesto, pues bueno, vamos a coger periódicos que Moisés, que el otro guionista, lee todos los días unos cuantos y tiene un montón en casa. Y digo, bueno, pues eso. Es escritor de teatro, ¿verdad? Sí, yo quería mencionar a Moisés, que no está, pero que para mí pues ha sido como el filósofo, realmente el que me ha guiado en esta historia, ¿no? Yo tenía el lenguaje, lo que sé de cine, pero él es un investigador y una persona para mí maravillosa, ¿no? Y con mucho compromiso. Entonces, pues por eso me atreví también, ¿no? Porque sabía que estaba Moisés ahí detrás, como el hermano mayor. Como el que pega la colleja. Claro, cuando... A mí me ayudó muchísimo porque a veces bajaba mi energía. Hicimos una cantidad de gritos allí porque hemos visto reducido, pero realmente el sitio estaba lleno de humo, de todo, intentando hacerlo real, y Moisés, redundando en lo que tú acabas de decir, me ayudó muchísimo para interiorizar ese dolor que tenía. Por ejemplo, ese cable que me tiraron, yo tenía que agarrar el cable y gritar como si me hubiera cogido algo eléctrico, y me envolvía con el cable, pero gritando como si todo ese necesitaba en el fondo coger ese sufrimiento, ¿no? Muy Matrix esos cables, ¿no? Y muy Ed Wood también, ¿no? ¿Has visto el pulpo que lo mueve el propio actor, ¿no? Sí. Vosotros, de todos modos, en Estados Unidos, sabemos desde México, va mucha gente intentando atravesar fronteras también. ¿Hay sensaciones? ¿Veis cosas, similitudes, o habéis viajado por Europa por lo menos para sentir qué está ocurriendo aquí en cuanto a ese tema? ¿Qué sensaciones podéis compartir aquí? Cualquiera, aunque sea retazos de comentarios. Carmen ha vivido entre California y México, ¿no? O sea que ¿Qué sensaciones? puede decirnos bastantes. Coge el micrófono. Coge el micrófono. No, coge.
No, porque cuando se graba se oye mejor. Sí, Vas a salir en sí, televisión. sí. Te han liado, pero no sabía bien que ahora. estaban grabando, vale. Bueno, lo de México también hay muchísima gente de Centroamérica que pasa por México, un viaje horrible y luego llega a los Estados Unidos muchas veces. Pero yo conecté con la idea del ciclo vicioso, digamos, que todos los que hacen ese viaje es por las mismas razones, siempre, ¿no? Que se crean unas condiciones que hacen que la gente tenga esa necesidad, esa hambre de ir a otro lugar para tener, entre comillas, una mejor vida, y se encuentra con lo que se encuentra, y parte de la atracción es ese mundo que vemos en la televisión, en el cine, que no es una realidad, ¿no? Y aquí en Madrid yo veo la marginación bastante, especialmente de los pueblos africanos. No he leído lo suficiente como para saber, digamos, exactamente qué países se representan, pero un barrio específico en Lavapiés tiene una comunidad muy específica inmigrante, ¿no? Y veo que hay comunidad, que se han encontrado los unos a los otros, de la familia, por medio del trabajo, etcétera, pero hay una marginación increíble, ¿no? Y pues eso. Y también en cuanto, me pregunto, ¿por qué hacer un cortometraje? Porque a mí me parece muy buen teatro. O sea, con todo exactamente como está, lo veía como teatro. Nunca me pareció como una película, ¿sabes? Ya. Y no sé, o sea, pasar de una obra de teatro a una película, me pregunto el porqué de eso también. Se podría haber hecho como obra de teatro. No exactamente igual, pero esa misma historia contada como obra de teatro. Pero realmente cuando escribimos el guión ya pensábamos en los medios que tiene el cine. El cine y el teatro tienen lenguajes distintos, muy similares, pero la fuerza de la mirada, por ejemplo, es algo que tiene más el cine. Esos primeros planos de miradas. Nosotros en esta pequeña película queríamos que la gente tuviera máscaras. Si os fijáis, solo se ven las personas, digamos, más humildes sin máscara, ¿no? Y en las miradas, ¿no? Y queríamos que el momento, digamos, donde hay una comprensión de todo esto que está pasando, el momento que se llamaría en el cine pues como el clímax, ¿no? Fuera la mirada. Y en teatro no es que no la haya, pero en teatro la mirada pierde mucho en el sentido de que la ves lejos, y en el cine pues bueno, tiene más armas en ese sentido. Entonces sí que lo ideamos ya desde un comienzo que iba a ser una película. Pero se podría coger las ideas, las metáforas, los decorados y hacer una obra de teatro. Ahora, creo que tendrían que buscar, que buscar en ese momento donde la mirada no va a ser tan fuerte, algún recurso distinto que suplantara. No, es cierto, ahora que lo dices, hay algunos primeros planos de Alito muy buenos, ¿verdad? Sí. Que son algunos de los mejores momentos del cortometraje. Y como hemos aprendido en clase, que, o sea, nosotros como los que estamos viendo el cortometraje nos vamos a identificar con todos los que vemos en primer plano, así que sí tiene mucho sentido eso, ¿no? Como que hay posiblemente más conexión con ambos personajes principales, o bueno, los personajes que representan cada lado de la historia, por decirlo así, porque hay
en primer plano el personaje de Alito y también el otro señor que estaba trabajando para la petrolera al principio. Igual al final hay primeros planos de los dos, así que lo comprendo muy bien ahora. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenéis hambre? A esta hora ya. Tengo hambre que podéis saciar yéndoos a vuestra casa. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a Juan González del Instituto Internacional, que siempre nos ayuda con estos encuentros. Gracias, Juan. ¿Puedo añadir algo? ¿Puedo añadir algo? Sí, por Último favor. algo, pues quiero agradecer a los que me han traído y deciros que tenéis muy buen profe, que yo he estudiado cine y se nota cuando alguien enseguida conecta, se nota. Y no todos los profesores conectan y no todos los profesores tienen humor y la verdad que sois afortunados. Se me va a poner el color de la mesa. Muchas gracias. Yeah.